Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El box y el kickboxing están tomando ya un repunte como nuevas disciplinas o como otras opciones para ejercitarse en la Ciudad de México. En busca de combatir en México el sedentarismo y la obesidad, se han creado diferentes métodos y ejercicios para que las personas puedan realizar actividad física sin ningún pretexto. Es por eso que el box y el kickboxing se fusionan, siendo una opción para todos aquellos que no tienen mucho tiempo para hacer ejercicio y buscan resultados a corto plazo. Es un deporte de fitness sin contacto, donde te enseñamos movimientos de box y kickboxing, o sea, golpeo, pateo, rodillazos y codazos. Te da mucha seguridad en tu persona, obviamente bajas de peso, tonificas, marcas, según lo que tú quieras, llegar a tu meta y objetivo. Solo se necesitan 30 minutos para hacer este circuito, donde quemarás 500 calorías por clase, siendo una opción para cambiar tu estado físico y mental. Es un circuito donde vas a pasar por 9 rounds. Cada round dura 3 minutos por un descanso activo de 30 segundos. En estos rounds te vamos a poner una rutina diferente entre pateo y golpeo y ejercicios de acondicionamiento físico. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y este fin de semana aquí en la Ciudad de México harán presencia las joyas del atletismo nacional, precisamente para participar en el Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil Sub-18 y Sub-20. Este certamen va a otorgar boletos para eventos internacionales muy importantes. La Ciudad de México será este fin de semana sede del Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil Sub-18 y Sub-20 de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano recibirán a las jóvenes promesas del atletismo nacional el sábado 5 y domingo 6 de mayo. El evento será selectivo para el Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse en Tampere, Finlandia, y clasificatorio para el evento de Cali, Colombia. También selectivo para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy regresan las grandes ligas a nuestro país con la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Se va a llevar a cabo esta serie de 3 partidos durante todo el fin de semana en el Estadio de los Sultanes de Monterrey. Justamente con los Padres de San Diego viene el mexicano Cristian Villanueva, quien es la sensación de las grandes ligas, nombrado apenas hace unos días como el mejor novato de la Liga Nacional. Será el pelotero novato con más home runs y carreras producidas hasta ahora, no podía pasar desapercibido. Cristian Villanueva de los Padres de San Diego ya puso su nombre en los libros de historia como el segundo mexicano que es elegido como novato del mes de la Liga Nacional. Cristian se hizo merecedor a esta nominación luego de cerrar el mes de abril con números sumamente destacados: 25 hits conectados, 8 cuadrangulares, 18 carreras producidas, 15 anotadas para tener un .321 de porcentaje de bateo. Con los números que puso en los encuentros de finales de marzo y abril, superó por mucho al resto de novatos con los que competía, donde además en el equipo también estuvo cerca de establecer una marca, ya que con los 8 jonrones antes del 1 de mayo, se quedó a uno de empatar los 9 que logró Adrián González en abril de 2009. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, para mí es muy importante saber la opinión de Marquito Silva sobre este partido de béisbol. Marco, ¿qué opinas? Marco, se nos fue Marco. Bueno, ahorita lo aparecemos para que hable de béisbol. Y bueno, vamos a ver precisamente el gráfico esta noche, el partido entre los Dodgers y los Padres allá en el Palacio Sultán, la casa de los Sultanes de Monterrey, estadio de béisbol Monterrey, a las 8:10 de la noche, el primero de esta serie de 3 encuentros que habrá en nuestro país allá en Monterrey, Nuevo León. Y vamos a ver qué pasó ayer con los cuartos de final de la liguilla por el título. Se jugaron las otras 2 series. Tigres derrota 2-0 a Santos Laguna en el estadio universitario
de Nuevo León, y Monarcas Morelia empata en un muy buen partido frente al Toluca a 2 goles. Las vueltas de ambos partidos el próximo domingo. Ahora Santos recibiendo el territorio Santos Modelo. La verdad se luce muy complicado para que pueda levantarse. Mientras que Toluca lleva a mano por ser superlíder. El domingo, también recibe en casa a Monarcas Morelia. Y bueno, ayer estuvieron hablando, las redes sociales estuvieron muy activas, hablando de los Vaqueros de Dallas. Así que precisamente el ala cerrada, dicen, Lalo, tú que sabes más de americano que yo, que es uno de los mejores de la historia, el mejor de Dallas, que se trata de Jason Witten, anunció su retiro, y bueno, esto lo estuvieron lamentando precisamente la gran afición que tiene los Vaqueros de Dallas, no solo en Estados Unidos, sino por todo el país. Fue una conferencia de prensa muy emotiva, donde este hombre precisamente anunció su adiós del emparrillado, con videos que recordaron su carrera, y donde incluso él lloró al ver estas imágenes. Sí, es una figura, ¿no? Y que incluso además anunciaron que se va como de los pocos jugadores que van como cronistas estelares a la cadena ESPN de los Monday Night. Así es. Sí, de ese tamaño regalo. Es porque no cualquiera en retiro pasa a formar parte de las plantillas de esas cadenas de televisión. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, dinos qué piensas del béisbol, ¿cómo ves? ¿Quién crees que vaya a ganar? Me encanta, pero fíjate que aquí el especialista es mi amigo. Yo también, no es mi género exactamente, aquí está mi amigo. Lo tuyo son los espectáculos. Exactamente. Bueno, y ya, para regresar un poquito al tema del béisbol, aprovechando que van a estar las ligas mayores acá este fin de semana en nuestro país, les presento este video. Es un pequeño joven, un niño que juega béisbol. De pronto se le ocurrió que quería anotar en slow motion. Vamos a verlo. Lo mejor es el que está en el home, mira cómo lo ve. Órale, ya, órale. No, espérate, suéltame. ¿Y se va a reír? Oye, ¿cuánto duró ese partido en Sí, slow? nos faltó el pedacito, pero termina el video con una barrida. Ah, es que exacto, es lo que quería yo saber. Se barre en home precisamente para anotar. Todavía va el entrenador y dice, a él se le ocurrió que quería anotar en el slow motion, y al final pues lo dejaron. Como dices, la paciencia del compañero que está en el home esperando su turno para batear, ¿no? Y él dice, no, espérame tantito, yo quiero llegar lento. Así las cosas en el béisbol infantil, se les tiene que permitir absolutamente todo, porque esa es para divertirse el deporte. Así es. Muchas gracias, esa es la información deportiva. Gracias, Ricardo.